Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. God bless you, brothers and sisters. Siempre es un privilegio para mí It's always a privilege for me el poder estar frente a ustedes, to be in front of you all, sobre todo cuando tenemos la oportunidad especially when we have the opportunity de hablar de la palabra de nuestro Dios. to speak about the word of our Lord. Y un privilegio para mí también que mi hijo pueda estar conmigo, And a privilege for me, for my son to be with me, esperando que el Señor igual lo tome para servir en su reino, praying that the Lord also uses him for God's service, pero que él tenga un corazón noble. but that he may have a noble heart. Esa es mi oración por él. That is my prayer for him. Me imagino que como todo padre y madre igual, I feel like every other mother and father, oren por sus hijos, pray for your children. oren que el Señor los tome para su reino. Pray that he uses them for his kingdom. Pienso que no hay mejor privilegio para uno I feel like there is no better privilege for one sentarse un día y escuchar a su hijo hablar del mensaje de Dios. than for one to sit down and listen to their children preach. Pero bien, But oh well, no venimos a hablar de nosotros. we're not here to talk about ourselves. Venimos a hablar de aquel que nos ha comprado por medio de su sangre. We're here to talk about the man who bought us with his blood. Venimos a hablar de aquel que dio a su hijo por darnos a nosotros la oportunidad de ser hijos de él también. We're talking about the person who gave his son so that we could be his children. No te... Brother Joe, where is Brother Joe? Ok, Okay, algo pasó. something happened. En Salmos, In capítulo Psalms. 39, Chapter 39, nos vamos a encontrar nosotros we see al rey David King David siendo disciplinado por Dios. being disciplined by God. Porque cuando el Hijo de Dios peca, Because when the Son of God sins, Dios como su Padre lo disciplina. God, like a father, disciplines them. Y eso es lo que nos encontramos en el capítulo 39. And that is something we find in chapter 39. Pero quiero ir un poco antes al capítulo 38, But I want to go a bit before that in chapter 38, en el versículo 1 al 4, in verse 1 through 4, donde encontramos que David está orando where we see David praying. y dice de esta manera: And he says, Jehová, no me reprendas en tu furor. No lo veo. Ahora lo tenemos. O Lord, do not rebuke me in your anger, Ni me castigues en tu ira, nor punish me in your wrath. porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. For your arrows have fallen on me, and your hand has come down on me. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, There is no soundness in my flesh because of your wrath, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. nor is there any peace in my bones because of your wrath. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Because my iniquities have been heavy upon my head. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Like a heavy burden, they have become heavy upon me. Una de las cosas que nosotros como cristianos One thing that we as Christians debemos de tener en cuenta que como hijos de Dios que somos, should understand that, like children of God, y porque nuestra humana debilidad and because of our human weakness, nos permite pecar todo el tiempo. it allows us to sin all the time. Pero sabemos que Dios en su misericordia nos disciplina But we know that God, in His mercy, disciplines us para que nosotros aprendamos, so that we may learn, para que corrijamos lo que estamos haciendo mal. so that we may correct what we have done wrong. Dios ama a David God loves David, y Dios quiere que David entienda el camino de rectitud que debe de llevar. and God wants David to understand the path he wants to take. Y por eso el rey David está orando
And this is why David is praying. Y en el versículo 18 dice estas palabras. And in verse 18, it says these words. Por tanto, Therefore, confesaré mi maldad I will confess my iniquity, y me contristaré por mi pecado. and I will be sorry for my sin. El tema de este día es The topic of today la brevedad de la vida. is how short life is. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar cuando nos equivocamos en esta tierra. And this is something we must consider when we do wrong in this life. Todos los que estamos aquí. Everyone who's here, Si alguno dice que no peca, Juan dice el tal es mentiroso. anyone who says that they haven't sinned is a liar, John says. El asunto no está en que nos equivocamos, sino en que tenemos que arrepentirnos cada día. It's not the fact that we don't sin, it's the fact that we need to ask for repentance every day. Y esa es la actitud de todo siervo humilde. And it's the attitude that every humble servant must have. Y eso es lo que David está haciendo. And that is what David is doing. Si yo le pregunto a ustedes sobre el rey David, If I ask one of y'all about King David, ustedes sabrían tanto lo bueno como lo malo que hizo. you all would know all the good and bad he has done. Y podemos juzgar a David como uno de los hombres más pecadores que la Biblia no menciona por la clase de pecado. And we can try David as one of the worst sinners for the sins he has committed. Pero en el libro de los Hechos But in the book of Acts, dice que David tenía un corazón conforme a lo que agrada a Dios. it says that David had a heart pleasing to God. Podemos preguntarnos cómo. And we can ask ourselves how. El asunto era que él pecaba y se arrepentía. It's the fact that he sinned, and then after he sinned, he asked for repentance. Y una virtud que él tenía And a virtue he had es que no cometía el mismo pecado dos veces. was that he never sinned the same sin twice. Significa This means que si él se arrepentía, that if he repented, estaba dispuesto a no volverlo a hacer. he was willing never to do it again. Nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. We must reflect on this. La iglesia necesita ser invitada a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. The church needs to reflect on what we are doing. En el capítulo 39, que es donde vamos a estar, And in chapter 39 is where we will be. vamos a ver algunos versículos sobre lo que él se propone hacer. We are going to see a few verses on what he proposes himself to do. Y vamos a leer el versículo 1. And we'll read verse 1. Dije, vigilaré mis caminos y guardaré mi lengua del pecado, pondré un bozal en mi boca en presencia de los malvados. I said, I will watch my ways and keep my tongue from sin. Si observamos el capítulo 38, él está orando que la mano de Dios no le caiga tan pesado. And if we see in chapter 38, he says he wishes that the hand of God doesn't fall on him too hard. Y él ha reconocido que necesita enderezar su camino, And he recognizes that he needs to change his path. porque en el versículo 38 dice, me voy a contristar por mi pecado. Because in verse 38, he says that he will be saddened. Yeah, Entristecer. that he will be saddened for his sin. Ahora observe lo que él se propone hacer de ahí en adelante. And now let's see what he proposes to himself, what he will do. Tres cosas encontramos en el versículo 1. Three things we find in chapter 1, in verse 1. Vigilaré, I will watch, guardaré, I will keep, pondré. and I will put. Si miramos las tres palabras, If we see these three words, hay una versión que me gusta, una versión del lenguaje actual. there's a newer version I prefer much more. En esta primera parte dice, pondré mucho cuidado en lo que estoy haciendo. Where he says in this first part, it's more of, I will watch what I am doing. Pero en esta parte que tenemos dice, voy a vigilar mis caminos. But in this version, he says he will watch his ways, ¿Qué es lo mismo? which is the same. Voy a cuidarme de lo que estoy haciendo. He will watch, he will take care of what he is doing. Todos nosotros tenemos que estar pendientes de lo que hacemos día con día, Everyone here must watch what they do every day, porque es la manera en la que vamos a tener cuidado because it is the way that we will be careful a dónde vamos, of where we go, qué miramos of what we watch, o qué hacemos. or what we do. La segunda parte dice, guardaré mi lengua de pecar. The second part is, I will keep my tongue from sin. Hermanos, nuestra lengua es uno de los miembros más peligrosos, Church, our tongue is one of the most dangerous parts of us, porque nos metemos en conversaciones que no corresponden muchas veces a nosotros como cristianos o santos. because we can enter conversations which don't help us as Christians.
Y después nuestra lengua nos incita a pecar. And so then, our tongue makes us sin. Salomón dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Solomon says that in the many words, sin is not lacking. Entonces tenemos que tener más cuidado. Dice el rey David, voy a encerrar mi lengua para no pecar. So then, David says he will put a muzzle over his mouth as to Y not sin. después, dice, pondré un bozal en mi boca en presencia de los de afuera. He then says, I will put a muzzle on my mouth while in the presence of the wicked. Eso es también parte de cuando se entiende cómo nosotros debemos de tener mucho cuidado. This is also in our understanding of how we sin. El rey David King David está proponiéndose is proposing to himself hacer cambios en lo que estaba llevando en su vida. to make changes in how he lives his life. Versículos 2 y 3. In verse 2 and 3, Perdón, hay algo más que quiero mostrarles que el rey Salomón dice. before all that, I want to show you something that King Solomon says El before rey this. Salomón fue un poco más allá que David. King Solomon said a little more than what David said. Sobre todo, Above all else, lo que nosotros vamos a guardar. guard what we will guard. Guarda tu corazón, Guard your heart, porque de él mana toda la obra que hacemos. for everything you do flows from it. Me gusta cómo Salomón lo pone, dice, sobre todo lo que usted vaya a hacer, I like how Solomon puts it, where he says, above all else, cuide su corazón, guard your heart, porque de ahí sale todo. because from there everything Si flows. hablamos, sale de ahí. If we speak, it comes from there. Los pensamientos salen de ahí. If we think, it comes from there. El actuar incluso sale de ahí. Even our actions, it comes from there. Entonces, como iglesia, So as a church, como miembros del cuerpo de Cristo, as members of the body of Christ, debemos de reflexionar sobre eso we must reflect on this todos los días de nuestra vida. every day of our life. Entonces, si voy a vigilar mi camino So if I'm going to watch my ways, y voy a refrenar mi lengua and I'm going to guard my tongue, y voy a tener cuidado con los de afuera, and I'm going to be careful in front of others, sobre todo tengo que estar pendiente qué está saliendo de aquí, above all else, I must be careful of what is coming from here, porque es desde ahí donde tengo que tener mucho cuidado. because it is from there where I must take care. Versículos 2 y 3. Verse 2 and 3. Así que permanecí completamente callado, So I remained utterly silent, sin siquiera decir nada bueno, not even saying anything good, pero mi angustia aumentó. but my anguish increased. Mi corazón ardía dentro de mí My heart grew hot within me mientras meditaba, while I meditated. ardía un fuego. The fire burned. Entonces hablé con mi lengua. Then I spoke with my tongue. Él se propuso estar en silencio delante de Dios, He proposed to himself being quiet in front of God, pero al final no pudo, but in the end he couldn't, porque él está siendo disciplinado por Dios. because he is being disciplined by God. Y en esa disciplina él se propone cambiar, And in that discipline, he proposes himself to change. pero él quiere pedirle a Dios más cosas. But he wants to ask God for more things. Y en el versículo 4 And so in verse 4, dice así: it says, muéstrame, Señor, el fin de mi vida, Show me, Lord, my life's end, el número de mis días, hazme saber cuán fugaz es mi vida. and the number of my days, let me know how fleeting it is. David está preocupado, Dios lo está disciplinando, David is worried about the discipline God is giving him, pero hay algo en él que lo está poniendo a pensar but he knows that there's something in him that makes him think en la vida. in life. Y entonces le ruega a Dios, And so he begs God, muéstrame el final de mi vida. show me the end of my life. Todos nosotros tenemos planes, hermanos, de vivir muchos años, amén. All of us have plans of living many more years, don't we? ¿O no? Or no? ¿Quién de nosotros no ha estado dispuesto a seguir viviendo y viviendo, así tenga dolor? Who here has not planned on continuing on living and living, even if they're in a bit of pain? Buscamos medicina, cierto, para We look- alargar nuestros días, We look for medication to elongate our lives. pero en nuestra vida espiritual But in our spiritual lives, tenemos que tener nuestra mente al final de nuestra vida, we must keep a reminder of how short our life is, porque eso es lo que nos mantendrá pendiente de lo que estamos haciendo. because that is what will keep us pending on what we are doing. En una versión del lenguaje actual, In a newer version, we see, encontramos al sabio Salomón escribiendo estas palabras. that Solomon writes these words. Él está hablando de cuando alguien se muere. He is speaking about when someone has died. Es mejor llorar que reír, It is better to weep than laugh, pues en el
rostro triste medita el corazón. For the heart meditates on a sad face. El sabio piensa en la muerte, pero el necio piensa en la diversión. The wise man thinks of death, but only the fool thinks of fun. Piensa en esto. Think of this. David está pidiéndole a Dios, muéstrame el fin de mi vida. David is asking God to show him David no the end of sabía his life. cuándo se iba a morir, David never knew when he was going to die, pero él quiere que Dios le muestre el final. but he wanted God to show him the end. Porque es ahí, hermanos y hermanas, donde vamos a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Because it is only there when we reflect on what we are doing now. Cuando Salomón dice el sabio, When Solomon says the wise piensa thinks en la muerte. in death, Porque es el momento donde se puede meditar que uno va a partir de esta tierra. because it is the moment when someone can meditate on when they part this life. ¿Qué hace el necio? What does the fool do? Ir a bailar, Go and ir a dance, gozar, go and have fun, pasarla bien, have a good time, porque solo se vive una vez. because you only live once. Ese es el peor error. That's the worst error. Si la muerte lo sorprende a uno en esa vida, If death finds you and surprises you while you're living that life, ha perdido todo. you have lost everything. David dice, muéstrame por favor, Señor. David asks God to please show him. Y en el versículo 5, And in verse 5, él está pidiéndole a Dios sobre lo mismo. he asks God for the same. Has hecho que mis días sean apenas un palmo. You have made my days a mere handbreadth. La duración de mis años es como nada ante ti. The span of my years is nothing to you. Todo es un soplo. Everything is but a breath. Imagínese lo que David dice, esto has hecho que sea el tiempo de mi vida. Imagine how David thinks, making the width of his palm his life. Si usted pone su mano así, verá que no es mucho. If you put your hand like this, you won't see that it's very much. Pero eso es lo que él está meditando en ese momento. Dice, tú la hiciste así para mí. But it's something that David meditates in and thinks that that is how long his life is. Y además dice, la duración de mis años es como nada. And alongside that, he says that his years are nothing compared to God. Todos nosotros Everyone here hemos sido testigos de la muerte de muchas personas. have been witness to the death of many people, Me imagino mucho más aquellos hermanos que tienen 80 años. especially those brothers who live 80 years. En mis 47 años In my 47 years, he visto ir desde niños recién nacidos I've seen small children hasta personas de 100 años. to even people of 100 years. Pero yo no sé cuándo me voy. But I don't know when I'm going. Entonces yo tengo que tener presente que delante de Dios, And so I must keep present that in front of God, los años que yo viva the years I live es como nada. is nothing. Además concluye el rey y dice, todo es nada más como un soplo. Alongside that, he says that everything is a breath. Y mira a quién incluye. Versículo 6. And see who it includes in verse 6. Incluso aquellos que parecen seguros, Even those who seem secure. seguramente andan como un mero fantasma, Surely everyone goes around like a mere phantom. en vano se apresuran amontonando riquezas, In vain, they rush about, heaping wealth, sin saber quién las gastará. without knowing whose it will finally be. David va a incluir a aquellos que tienen las posiciones para poder pagar los mejores doctores. David puts in that position people who have the money to pay for the best doctors, Las mejores clínicas o los mejores hospitales. the best clinics, the best hospitals. Un día de esto estaba escuchando One of these days, I was listening to a alguien hablar sobre una píldora, someone talking about una pastilla, a pill que se la dan a los personajes más importantes de este país. that they give to the most important people on this country. Porque estaban hablando por qué los expresidentes llegan a una vida longeva. Because they were talking about how ex-presidents live such a long life. Usted va a ver que se mueren de los 90 para arriba, incluso el último que murió 100 años o 101 años. We see that they live more than 90 years. The last one, I'm pretty sure, lived 100 to 101 years old. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos acceso a esa pastilla? I want to ask, how many of us have access to that pill? Yo quisiera tener unas cuantas, I wish I had a few, pero no es posible, but it's not possible porque está exclusivo para gente importante de este país. because it's only exclusive to important people. O sea, hay alguno aquí que la haya obtenido, que me lo haga saber. So if anyone here has obtained one, let me know.
Dice David que aún esos que parecen muy seguros, But David says that even those who seem secure, esos que amontonan riquezas those who heap wealth, sin saber quién las va a gastar, not even they know who will use it. solo andan como fantasmas sobre esta tierra. They're like phantoms. Delante de Dios, hermanos, lo peor que le puede pasar a un ser humano In front of God, the worst thing that could happen to a es person tener solo vida física is to only have a physical life y no una vida espiritual. and not a spiritual life. Dijo el Señor Jesús Jesus said, cuando se escribe Apocalipsis, when he writes Revelations, cuando nosotros morimos when we teniendo vida en Él. when we die in having life in Him, Dice que nosotros no morimos, that we don't die, solo vamos a descansar we just rest porque seguimos viviendo en Él. because we keep living in Him. Así que quiero decirle en esta mañana, And so I want to tell you in this morning, asegúrese que la vida que usted está llevando es la vida espiritual. make sure the life you're living is the spiritual life. Y mientras esta vida terrenal sea difícil, And while this earthly life may be hard, nuestra vida espiritual sea cada vez más cerca de nuestro Señor. may our spiritual life be ever closer to our Lord Christ. David continúa la oración David continues the prayer, y dice de esta manera: and he says, aparta de mí tu azote, remove your scourge from me. estoy vencido por el golpe de tu mano. I am overcome by the blow of your hand. Cuando reprendes y disciplinas a alguien por su pecado, When you rebuke and discipline anyone for their sin, consumes su riqueza como una polilla. you consume their wealth like a moth. Ciertamente cada uno es solo un soplo. Surely everyone is but a breath. Hermanos, nosotros tenemos un Padre que nos disciplinará cuando hagamos lo que no es correcto. Church, we have a Father who will discipline us when we don't do something correctly. Yo no sé por qué esté pasando en este momento. I don't know what one may be going through at this time. Yo no sé si Dios lo esté disciplinando por algo que ha hecho, I don't know if God is disciplining you for something you have done, o quizás esté probando su fe Or para que maybe- usted siga creciendo. or maybe He's just trying your faith so that you may continue. Pero David en su angustia, But David, in his anguish, él pide a Dios que aparte ya el azote de su espalda. he asked God to remove the scourge. Dice, yo ya estoy vencido. He says, I am already beat. Esa es la razón por la que él anteriormente se ha propuesto hacer cambios. This is the reason he has proposed himself to make changes. Y en el versículo 12, And in verse 12, sí, en el versículo 12, and in verse 12, Señor, escucha mi oración y atiende mi clamor de ayuda. hear my prayer, Lord. Listen to my cry for help. Hay algo en esto que me ha puesto a pensar un poco. There's something here that has made me think a little, Y está en lo que va a aparecer en azul. and it's what's on the text in blue. Porque soy tu huésped, un viajero de paso, igual que mis antepasados. For I'm your guest, a traveler passing through, just like my ancestors. Al final de la oración de él, At the end of his prayer, que él le ruega a Dios que lo escuche, where he asks God to be listened to, y le dice, yo solo soy tu huésped. and he says that he is only a guest. En la antigüedad, me imagino, no sé, hermanos, a los hermanos mayores de aquí, In ancient times, I don't know if older brothers here, pero voy a hablar en el tiempo que yo crecí en mi país. but I'm going to talk about in my time. Es un tanto parecido al tiempo que el Señor contó una parábola. It's a little similar to the time when the Lord told in a parable. Alguien quería ir a visitar a un amigo o a un familiar. Someone wanted to go visit a friend or a family member. Sabe que ese no llamaba y le decía, hey, mira, voy a pasar por tu casa. You know that they never called and said, hey, I'm going to pass by your house. No habían teléfonos. There weren't phones. O le mandaba una carta 2 meses antes, en tal fecha voy a ir a tu casa. Or they'll send a letter and they say, oh, in 2 months I'll be at your home. No, solo se aparecía por allá. No, they just appeared there. Y era bonito And it was fun porque uno no miraba a muchas personas a veces de esa manera. because you never really saw people in that manner. Y el Señor contó una parábola de alguien que fue a visitar a otro. And so then, the Lord told a parable of someone who went to go visit another person. Y aquel no tenía que ofrecerle de comer. And the host didn't have food to give. Y fue a tocar la puerta de un amigo So he then went to knock on the door of his friend para que le diera un poco de pan para brindarle a aquel. so that he could lend him some bread to give to his guest. Como era igual que mi tiempo, And since it was similar to my time, aquel no lo llamó para decirle que iba a pasar por ahí.
You never called saying, hey, I'm going to pass by your Solo se home. apareció por ahí. You just appeared there. Hermanos, eso es bonito. Brothers, that's pretty. Yo sé que se va perdiendo en los tiempos I know that in these times, Es- we don't see it much, esa costumbre. that tradition. Pero a mi casa But in my home, llegan hermanos sin avisarme. but brothers and sisters come without asking. Y eso es bonito porque lo encuentran a uno en el desorden que vive. And I find it a little fun because sometimes they'll see the mess that we have. Es por eso que a muchas personas no les gusta que lo visiten de repente. That's why some people don't like when people just go and visit them all of a sudden. En esta parte que David escribe, And in this way, when David writes, le dice a Dios que él solo está aquí como su huésped por un tiempo. he tells God that he is just a guest. Hermanos, ¿no es lo mismo lo que nos pasa a nosotros? Church, is this not what happens to us? Usted solo es un huésped de Dios en esta tierra por un tiempo. We're just guests on this earth for God. Nosotros solo estamos de pasada por esta tierra. We're just passing by. Y David dice, un viajero de paso nada más. And David says, a traveler passing through. Y como solo somos viajeros de paso, él pone de ejemplo, dice igual que mis antepasados. And since we are just travelers, he then puts on example, just like my ancestors. Le preguntaba a la hermana Michelle, I la esposa del hermano Alan, asked Sister Michelle, the por wife su, of por Mr. su Allen, madre. For her mother. Creo que de andar cerca de los 100 años, supongo yo. I assume that she's around 100 years old. ¿No? No. Ok. Okay. Pero estuve en el funeral de su padre. But I was at her father's funeral. Todos nosotros vemos que nuestros antepasados se van yendo. All of us know that our forebears go. Y usted puede decir lo mismo, igual que mis antepasados, solo estoy de paso por aquí. And we can say, just like our ancestors, we are simply traveling through. Mantenga eso en su cabeza. Keep that in your head. Porque si usted mantiene eso en su cabeza, entonces usted va a estar preparándose para ese día. Because if we understand this, then we will be prepared for that day. Porque ese día viene por nosotros. Because that day is coming for us. Ya está en el calendario de Dios. It's already in God's calendar. Lo único que no sabemos cuándo. The only thing is that we don't know when. Pero yo puedo decir, igual que mis antepasados, yo también me voy a ir porque solo estoy de paso. But I can say, just like my ancestors, I am just traveling through. Entonces, en la reprensión que Dios le está haciendo a David, And so then, in the rebuking God is giving to él le David, hace una petición. he tells David, Déjame que pueda sonreír de nuevo antes que parta de este mundo leave me, I can smile again before I depart from this world, y deje de existir. and am no more. Hermanos, la mano de Dios cuando cae sobre uno Church, when the hand of God falls upon one, no es fácil de soportarlo, it's not easy to support it, porque la disciplina de Él es tan dura, because the discipline of God is so harsh, porque quiere vernos caminar derechos, because he wants us to walk correctly, porque nos ama. because he loves us. Así como amamos a nuestros hijos, Just like how we love our children, así como no queremos ver a nuestros hijos en un camino perdido, just like we don't want to see our children in a lost path, así como no queremos ver a nuestros hijos en la cárcel, just like we don't want to see our children in jail. Dios nos quiere a nosotros ver siempre delante de Él caminando en rectitud. God always wants us to walk in a righteous path. Si usted nos visita en esta mañana, If you're visiting us in this morning, quiero ponerle a pensar y a hablar un poco de esto. I want to make you think. El sabio Salomón escribió estas palabras. Solomon writes, El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, here's the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, porque es el todo del hombre. for this is the duty of all. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Quizás no esté usted escuchando a Dios, Maybe you are or aren't listening to God, ni siguiendo los mandamientos de Dios. or following his commandments. Salomón está escribiendo el libro de Eclesiastés y está diciéndote que Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Solomon writes in the book of Ecclesiastes that God will bring to light every deed, whether it is good or bad. Entonces, préstale atención ahora que puedes. So then, pay attention to God while you can.
Lucas capítulo 5 versículo 32. Luke chapter 5 verse 32. El Señor Jesús dijo, Our Lord Christ said, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Él dice que no vino a buscar a gente que no lo necesite a él. He never said, he said that he came looking for people that needed him. Vino a buscar a aquellos que se sienten pecadores y que tienen la oportunidad de cambiar su vida. He didn't come for people who didn't need him. He came for the people who... Lucas capítulo 24 versículo 46 y 47. Luke 24 verse 46 and 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. He told them, this is what it is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And the repentance for his forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning in Jerusalem. Cuando Juan el Bautista apareció predicando, dice que empezó a invitar a la gente al arrepentimiento. When John the Baptist started preaching, he preached for people to come and repent. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, comenzó invitando a las personas al arrepentimiento. When Jesus started his ministry, he called people to repent. Cuando Él está enviando a aquellos hombres a predicar el Evangelio, When he sent his disciples to go and preach, vaya díganle al mundo he said, go que tell the en mi world, nombre hay la posibilidad de cambiar in my name there is possibility to change y perdón de pecados. and repentance of sins. La palabra arrepentimiento The word repentance es cambio. means change. Si vamos a ver lo que Juan dice, If we see what John says, cambien porque el reino de los cielos se ha acercado. change because the kingdom of God has come. Si vemos el mensaje del Señor Jesús es el mismo, cambien porque el reino de los cielos se ha acercado. If we see the message of Jesus, it's the same. Change because the kingdom of God is near. Después le dice a sus discípulos, vaya díganle al mundo que en mi nombre ellos pueden cambiar. He then says to his disciples that in my name you can change. Usted no va a poder cambiar por su cuenta You can't change by your own manner hasta que obedezca el Evangelio y venga Cristo Jesús. until you obey the word of God. Ahí hay There cambio de is, vida. is change of life. Mateo capítulo 10 versículo 32. In Matthew chapter 10 verse 32, A cualquiera que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And Mark 16:16 says, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Primero, First, el Señor vino a buscar si usted es un pecador, the Lord came asking if you were a sinner. pero usted tiene que venir y reconocerlo como su Señor, But you have to come and recognize that He is your Lord. confesarlo como su Señor. Confess that you are His Lord. Y That después he is your dice, tiene que bautizarse para salvación, para perdón de sus pecados. And then baptize yourself for the remission of your sins. Hechos capítulo 2, versículo 38. Acts chapter 2, verse 32? 38. Oh, 38. Dice que después que nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, It says that after we have repented and be baptized, Dios nos da de su Santo Espíritu. God gives us of His Holy Spirit. Ese es el sello que todo aquel que nace de nuevo obtiene. That is the seal that everyone who's born again has. Mientras cantamos con nuestros hermanos el himno de invitación, So while we sing this hymn of invitation, yo le invito a usted a que reflexione sobre eso. I ask you to reflect on this. Que el Señor me los bendiga. May the Lord bless you all.